Pues podría, Mm, pues podría bajar el PDF para no ver el cosas overlay. adicionales. Ujú. Ay, voy. Aquí está. Ahí se ve bien. Lo hago un poco más grande. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la definición de la matriz de Van der Monde. Tenemos primero n y m números naturales. Y vamos a tener, aquí no puse, bueno, para este caso estos serían números complejos, x1 hasta xn. Y la matriz de Van der Monde m, b sub m de estos números x1 hasta xn, es la matriz rectangular de tamaño n por m de esta forma. Tiene en el primer renglón todas las potencias de nuestro número x1 desde 0 hasta m-1. En el segundo renglón tiene a nuestro x2 con las potencias desde 0 hasta m-1 y así hasta que enlistamos todos los xn con sus potencias desde 0 hasta m-1. Una Excelente. forma un poco más. Tal vez en nuestro contexto, cuando vamos a aplicarlo a las raíces de la unidad, podríamos suponer desde el principio que los numeritos x están numerados de 0 hasta n-1. Ah, Sí, tal vez sería más cómodo, pero esto no importa, son cosas de estilo. sí, ok. No, una forma más pequeña o más compacta de escribir lo mismo que está aquí del lado izquierdo es de este lado derecho, como xj a la k, donde j está de 1 a n y k va de 0 a m-1. Es lo mismo. Y un ejemplo de cómo se puede utilizar esto, pues es lo siguiente. Tenemos f de t, un polinomio de coeficientes complejos. Para este ejemplo es un polinomio cúbico. Sus coeficientes son b0, b1, b2, b3. Y alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son números complejos. Entonces vamos a evaluar el polinomio en estos alfas. Y pues tienen la siguiente forma. F de alfa 1 es de esta forma, f de alfa 2 es de esta forma y f de alfa 3 igual. Pero si consideramos entonces el vector en C3, cuyas entradas son f de alfa 1, f de alfa 2 y f de alfa 3, entonces podemos escribir ese vector en términos de la matriz de Van der Monde de B4 de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, como está aquí escrito. El vector de los valores del polinomio en los puntos alfa 1, alfa 2, alfa 3, lo escribimos como la matriz de Van der Monde de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aquí están los renglones que corresponden a la matriz B4 por un vector que tienen sus entradas a los coeficientes del polinomio f. En este caso el polinomio, estos coeficientes o este vector de coeficientes pues está en C4, ¿no? Entonces podemos observar que la matriz es hace como una transformación, ¿no? De C4 a C3. Y me manda los coeficientes del polinomio en los valores del polinomio f en alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Muy bien. Ujú. Bueno, antes de pasar a la forma general, bueno, es prácticamente lo mismo, hay que entender bien, eh, las matrices corresponden a las transformaciones lineales, ¿verdad? Sí.
pensar en la tabla de coeficientes es como una forma de representar una transformación lineal. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿A poco polinomios no son transformaciones lineales, verdad? No. Entonces, si consideramos todo este vector, f de alfa 1, alfa 2, alfa 3, f de alfa 1, f de alfa 2, f de alfa 3, esta expresión depende de manera lineal de los argumentos o no. ¿Qué les parece? No. Aquí es una pregunta capciosa. Hay que entender que en esta expresión f de alfa 1, alfa 2, alfa 3, en realidad hay dos argumentos. Un argumento es la lista de los puntos, alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y otro argumento es ¿cuál? Los coeficientes del polinomio. Los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Y por lo común, cuando hablamos de un polinomio, nosotros pensamos que los coeficientes del polinomio están fijos y t es la variable que se cambia. Pero como a menudo hacen los algebraístas, hacen la cabeza al revés, con cerebros hacia afuera. Al revés, fijamos a quién. Al t, ¿no? Fijamos nada más las potencias de t. Bueno, fijamos el punto t o una lista de puntos alfa 1, alfa 2, alfa 3, aquí están fijos. ¿Sí? Y los argumentos escondidos, que sería tal vez escribir como f sub b, porque es como polinomio asociado al vector de coeficientes b, ¿verdad? Sí. Entonces aquí este b sirve como argumento. Y si tratamos f de alfa 1, f de alfa 2, f de alfa 3 de esta manera, que alfas están fijos, pero los coeficientes del polinomio forman nuestra variable, nuestro argumento. En este sentido ya es una función lineal, ¿verdad? Porque los coeficientes del polinomio aparecen siempre en la potencia 1. Aquí no hay potencias más grandes que 1, es una función lineal. Cuando alfas están fijas y los argumentos son b. Y como es una función lineal del vector b, por supuesto, cualquier función lineal, cualquier transformación lineal se escribe por medio de una matriz. Entonces, nuestro argumento es b y esta es la matriz de los coeficientes. Bueno, esta idea, si tienen una transformación lineal, pues debe haber una matriz, o si tienen una matriz, le corresponde una transformación lineal. Es una de las ideas básicas, pero cruciales en álgebra lineal. Y luego vamos a usar la misma idea pensando en la convolución finita. Podemos empezar con la convolución finita, convolución discreta cíclica, y notar que es una función lineal, entonces le debe corresponder una matriz. Bueno, aquí lo aplicamos a la matriz de Van der Monde, esta idea. Entonces, la lista de los valores del polinomio en puntos dados se puede ver como una función lineal de quién. De los coeficientes de los polinomios a sus valores. O de R de C4 a C. Sí, de los coeficientes del polinomio. Es una función lineal de los coeficientes del polinomio. Excelente. Okay. Entonces, en general, si tenemos un polinomio de grado m, cuyos coeficientes son B0, B1 hasta, aquí se me fue, hasta Bm, y n puntos en donde queremos evaluar el polinomio, entonces consideramos a los valores del polinomio en estos alfa 1 hasta alfa m, como el vector en Cn cuyas entradas son estos valores. Y escribimos de esta forma la matriz de Van der Monde correspondiente a los puntos donde queremos evaluar por el vector que tiene como entradas a los coeficientes del polinomio. Haciendo la multiplicación de matrices obtenemos los valores del polinomio.
Y pues como decía el profesor, aquí observamos que entonces que la matriz de Vandermonde convierte los vectores cuyas entradas son los coeficientes del polinomio en vectores cuyas entradas son los valores del polinomio en los puntos alfa 1 hasta alfa n. ¿Mm? Ay, me pasé. No sé qué pasa. Aquí está. Entonces, ahora recordamos la definición de la matriz de Fourier. Habíamos visto esta era como la primera igualdad, es lo que teníamos como definición de la matriz de Fourier. La matriz que tiene como entradas a la raíz primitiva enésima, a la potencia jk, y jk van desde 0 hasta n-1. De forma explícita, pues es esta la matriz de Fourier. Omega n a la 0, porque pues comienza la numeración en 0. Luego la siguiente, la potencia 1, 2, 3, 4, hasta n-1. Luego las potencias que serían 2 por k, 0, 2, 4, 8, así hasta 2n-1, y así hasta omega n a la potencia n-1. Entonces, esta matriz de Fourier la podemos escribir en términos de la matriz de Vandermonde de las potencias de la raíz enésima de la unidad, de la raíz primitiva enésima de la unidad. Como la matriz Bn de omega 0, de omega n a la 0, omega n a la 1, y así hasta omega n a la n-1. Ahora podemos comparar la definición de la matriz de Vandermonde, donde está escrita en forma explícita, Sí, con puntitos. aquí. Por ejemplo, esta. Entonces, estos números x1 y xn en forma como explícita aparecen aquí, ¿verdad? En la primera potencia. Así es. Y en la matriz de Fourier, si vamos a la matriz de Fourier, pues en la primera columna, bueno, esta es la 0ª columna, ¿verdad? Y esta es la primera. Y los números que aparecen aquí sirven como puntos generadores de la matriz de Vandermonde. ¿Sí? Esos son estos números. Excelente. ¿Puede decir algo más? Sí. Bueno, tengo un código que genera la matriz de Vandermonde y la matriz de Fourier en términos de la matriz de Vandermonde. Aquí está. Excelente. Este código está en Python 3, con la librería NumPy. ¿Sí la están viendo? ¿Se ve la terminal? Sí. Ujú. Entonces, tengo primero esta función, que es la que genera la matriz de Vandermonde de un vector X. Y este M es el subíndice de lo que tenemos como en la definición de la matriz de Vandermonde. O sea, va a ir hasta la potencia M-1. Entonces, primero calculamos la longitud del vector, es decir, cuántos alfa i van a estar en este vector. Y generamos una matriz de ceros de tamaño n por m. Y aquí pedimos que sea compleja para poder hacer bueno, que tengan entradas complejas para que podamos generar la matriz de Fourier. En general no es necesaria esta parte. Y pues a fuerza, a fuerza hacemos que la primera columna o la columna 0 sea de puros unos. Y posteriormente las siguientes columnas, desde la primera hasta la m-1, tengan el vector a la potencia k, donde k va desde 1 hasta m-1. Entonces regresamos la matriz A. Bueno, en este momento uno puede hacer una pregunta muy natural. ¿Cuál? La primera columna debe ser 2. No escuché. ¿No?
No, porque en la primera columna son unos, ¿no? Bueno, porque es obvio, es la cero potencia, ¿sí? La potencia cero de cualquier elemento debe ser uno, pero ¿por qué no unirlo en un ciclo? Es decir, ¿es obligatorio separar esta línea o podríamos empezar el ciclo desde cero? Bueno, Mm, quitar aquí esto y sería desde cero. no estoy seguro, profesor. Pues si No me quiero acuerdo por qué lo haré. A probar, ver, creo que debería funcionar. A ver, en la terminal puede generar un vector aleatorio real. ay, Generar un vector X es punto random. así. Ajá, y creo que hay que darle el tamaño, no sé, por ejemplo, 5. Ajá. Excelente. Y ahora X elevamos a la potencia 0. Ah, sí. Entonces sí, Bueno, este, así debe funcionar, ¿verdad? Es como uno de los... sí. Excelente. ¿Cómo podríamos aquí como quitar todo esto? Ay, no. Entonces, Ay. No sé qué pasó. Yo debo confesar que para mí Vim es demasiado complicado. Sí, aquí está. No, apenas de un poquito que estoy usando esta cosa. Ojalá, así. También uno podría hacer otro truco aquí, generar la matriz de unos y hacer el ciclo desde uno, pero yo creo que esta Desde uno, versión, ¿no? sí, pero esta versión creo que es la más natural, la que estamos viendo ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿No? no. Ok. Bueno. Entonces, esta función genera la matriz de Van der Monde, que podemos decir de orden M, del vector X, o la matriz M del vector X de Van der Monde. Es como matriz de Van der Monde asociada a polinomios de longitud m, o sea, polinomios de grado m-1. Mm, ok. Esta función nRoots, ¿qué va a regresar? ¿Un objeto de qué tipo? Nos regresa un arreglo, sí, un arreglo que en sus entradas tiene las n raíces de la unidad. O sea, dado n nos regresa las raíces enésimas. Excelente. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos optimizar un poquito esta función de las que genera las raíces? En vez de escribir un ciclo explícito, Escribir el podríamos... arreglo, ¿no? Ajá. For k No, es poner decir, tal cual, ¿no? evitar for, ¿sí? Podríamos evitar for completamente. A ver, si Mm, regresamos a la terminal, podría regresar a la terminal. Entonces propongo poner alguna letra, o sea, U es igual a arreglo, array, y como argumento darle rango de 5. ¿Así? Exacto. Ah, sí. Ahora, otro objeto, vamos a multiplicar la unidad imaginaria por este arreglo. ¿Cómo le pone? Es O si uno. quiere de una vez multiplicarlo y por pi, la unidad imaginaria, multiplicar por 2pi, por el arreglo U y dividir entre cuánto.
entre n, entre como 5, ¿no? n, Algo sí, así. ¿verdad? O ya a veces se me va pues la facilidad con la que Python hace las cosas. Sí, es la idea que trabajar con vectores de manera como, tratar como objetos ya, completos, o sea, Pero, primitivos. claro. Vectorización, si todo se reforma vectorizada. Bueno, ¿y cuál sería el comando para producir el vector? Solo a esto aplicar la función exponencial. Hay que ver si la función exponencial sabe aplicarse a vectores o no. ¿Sí? Por supuesto, esta función exponencial es como solo aplicar de manera punto a punto cada vector. Es como trabajar en el álgebra Cn. Uno podría pensar que es la función exponencial para el álgebra Cn. Y no es lo mismo que la función exponencial de una matriz. Bueno, la función exponencial de una matriz solo está definida para matrices cuadradas y aquí no estaría bien definida. Pero de manera componente a componente sí funciona bien. Ujú. ¿Cómo se podría simplificar un poco el código de la función? Pues podría poner aquí, podría ponerlo todo en una sola línea, ¿no? El exponencial de, Ujú. bueno, se Bueno, vería feo en una línea. propongo separar, cuando convertimos el rango en un arreglo, propongo separar esto en un paso en auxiliar. Aquí. Digamos, en el intérprete teníamos una expresión auxiliar, cual esta array de range de n. Propongo Ujú. guardarlo en alguna variable auxiliar. Como lo teníamos en U o en otro lado. Sí, como sea, pero ahora Ujú. en la función. En la función general. Acá, eh, en el código este. ajá. Y por 2pi por este entre y ya. Y Excelente. regresaríamos el vector v en ujú. Ya se ve más bonito. Pues, esta versión es falsa. Falta algo. Sí, ese Después, Sí. exponencial. Obviamente pueden escribirlo en dos pasos o todo en un paso, ya depende de gustos. ¿Cómo sea? Ujú. No, voy a Excelente. ponerlo. Excelente. Bueno, entonces, con estas dos funciones podemos construir la matriz de Fourier de tamaño n, nada más llamando pues a estas dos funciones. W sería el vector que tiene como entradas a las raíces enésimas de la unidad, y A es la matriz de Vandermonde que toma como arreglo a W.
Y hace las potencias desde 0 hasta n-1. Excelente. A ver si podemos hacer una comprobación. Creo que aquí lo puedo importar. Es Fourier Mac. Ajá. Excelente. Por ejemplo, guardamos en F mayúscula la matriz de Fourier de orden 3 o 4, como le guste. Con mayúsculas. Mostremos quién es esta F. Donde se ven las raíces de orden 3, ¿verdad? Ajá, aquí está -1 medio. Y esta cosa. Bien. Pues sería bien hacer una comprobación. ¿Qué sabemos? Que la matriz adjunta de F por la matriz F debe darnos un múltiplo de la matriz identidad. ¿Cómo sería sacar la adjunta? Yo creo que F', a ver si F' funciona. F' por F. No. Entonces, F punto adjoint, tal vez, o ¿cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería? Conjugate transpose. Se me olvidó la sintaxis de numerical Python. ¿Alguien recuerda? ¿Es H? Dice que es H. Ah, no. H. Get H. ¿No? No. Dice Ceci, después llevar la comida. Conjugate. Ahí está, conjugate. Bueno, sí, esta no es transpuesta, pero para Fourier no importa. ¿Sí? F, es raro, no recuerdo cuál sería el comando para la transpuesta conjugada. Pues, pero, ok, es nada más. aquí no nos importa. ¿Sí? Sí, pero sería como muy largo. Sí. Ok, entonces y esta matriz conjugada o transpuesta conjugada, si multiplicamos exactamente por F, bueno, los números cercanos a 0 se ven muy feo, pero solo que es 3, 0, 0, ¿verdad? Sí, esta cosa es muy pequeña. Y luego este también a la -16, -16, -16. Aquí está otra vez 3. Y esto, 16. Sí, y el último es igual. 3 es el último. No, propongo guardar este producto en una matriz, por ejemplo, A. Por otro lado, construir la matriz B como 3 veces la identidad. B es 3 por la matriz identidad. Creo que es I.
que es así. Sí. Excelente. Y ahora mostrar la norma de la diferencia A menos B. Creo que hay que meter este. Sí. Entonces es muy pequeña, es decir, nuestro producto F conjugada por F es 3 veces la identidad, como debe ser. Ok, entendimos que la matriz de Fourier es un caso particular de la matriz de Vandermonde y de aquí se podría sacar como una moraleja, una conclusión. Esto es lo que falta escribir los apuntes. Que la matriz de Fourier es como una transformación de coeficientes de polinomios. ¿En quién? Exacto. Transformamos los coeficientes, es decir, el vector dado. Nos dicen, hay que hacer la transformada de Fourier, transformada finita de Fourier de un vector. Entonces tratamos estos numeritos dados, x0, x1, x2 o más, ¿como quién? Como coeficientes. De un polinomio de grado Exacto. n. Uh-huh. N menos. Y luego calculamos que los valores de este polinomio En estos puntos. ¿en cuáles? En las raíces de la unidad. Exacto. Y lo que se obtiene es exactamente la transformada de Fourier, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a ver, ¿cómo componer un mantra bonito? La transformada de Fourier de un vector X es el vector de los valores del polinomio con coeficientes X en, en las raíces de la unidad. ajá, En las enésimas raíces de la unidad. exacto, exacto. Es como una moraleja de este cuento, ¿verdad? Y el problema inverso, cuando sabemos los valores del polinomio en algunos puntos y queremos recuperar los coeficientes, encontrar los coeficientes del polinomio, ¿cómo se llama este problema en matemáticas? En álgebra lineal, en álgebra de polinomios. Interpolación. Es el problema de interpolación, encontrar los coeficientes del polinomio a partir de sus valores. ¿Y cuál transformada resuelve este problema cuando, qué podemos decir? Cuando los puntos son raíces de la unidad? La misma matriz de Fourier, bueno, porque es la transpuesta conjugada. Uh-huh. Bueno, y dividida entre n, ¿sí? Sí. Es decir, la inversa de la matriz de Fourier, o sea, su conjugada dividida entre n, nos resuelve el problema de interpolación. Es decir, a ver, ¿cuál sería la frase completa? Si nos dan un vector y, lo tratamos como valores de un polinomio en las raíces de la unidad y encontramos el vector x que corresponde a quién. ¿Qué hace la transformada inversa de Fourier? A partir de los valores del polinomio. Los coeficientes del polinomio. Exacto, exacto. Bueno, estas son como las moralejas de este cuento que se podríamos escribir de manera explícita. Sí, sí, no lo agregué al archivo, pero ahorita que termine la clase lo agrego. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Tiene alguien algunas dudas? ¿No? Okay. Bueno, de aquí va a salir otro tema, va a salir de aquí, cómo multiplicar rápidamente los polinomios. Bueno, la multiplicación de polinomios, si uno trabaja con puros coeficientes, no es tan fácil porque hay que multiplicar ciertos coeficientes, sumar, ¿verdad?
multiplicar polinomios trabajando con coeficientes. Es natural, es la definición, pero no es muy simple. Por ejemplo, si multiplicamos dos polinomios con coeficientes f0, f1, f2, etc., y otro g0, g1, g2, ¿cuál será el coeficiente de la potencia 2 en el producto? Que sería F0 por el G2 Exacto, más. más F1 por G1 Ujú. más F2 por G0. Exactamente, así es. Así calculamos los coeficientes del producto de polinomios. Esta operación es un caso particular de convolución. Y bueno, esta operación no es demasiado simple. Requiere pues, sumar ciertos productos. Y un truco interesante para multiplicar dos polinomios, podemos hacer un trucazo, calcular sus valores en ciertos puntos elegidos, luego multiplicar estos valores y resolver un problema de interpolación, ¿verdad? A partir de los valores, calcular los coeficientes. ¿Qué tal? ¿Entienden la idea? Cómo multiplicar dos polinomios. En vez de hacer operaciones con sus coeficientes, que es correcto, podemos elegir otro camino que parece más sofisticado, calcular ambos polinomios en algunos puntos elegidos, luego multiplicar estos valores, ya tenemos los valores del producto de polinomios, y luego resolver el problema de interpolación, calcular los coeficientes que corresponden a estos valores. Bueno, suena más complicado, pero resulta que la transformada de Fourier y su inversa se pueden realizar de manera súper rápida. Y si como puntos elegidos en los cuales evaluamos los polinomios, no elegimos puntos arbitrarios, sino elegimos a quiénes son los puntos bonitos. Las raíces de la unidad. Ajá. Entonces, como puntos usamos las raíces de la unidad. Entonces, esta idea se convierte en un algoritmo súper eficiente. Bueno, además hay que poner atención a los grados. Para recuperar los coeficientes de un polinomio de grado 5, ¿en cuántos puntos es necesario saber sus valores? En 6. Exacto, en 6 puntos. Bueno, tendremos que tenerlo en cuenta para elegir como el tamaño de la matriz de Fourier. Ok, excelente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el siguiente tema? Adelante. Sí. ¿Ya lo están viendo? Sí, puede aumentar un poco, acercar. Excelente. Excelente. Ok. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver la fórmula recursiva de Danielson y Langson. Y bueno, para... Creo que este matemático Lanzos era húngaro y esta S se pronuncia como She. Lanzos, algo así. Langson. La primera se pronuncia como C normal y la última S como si fuera así en inglés. Lanzos. Langsos. Ok, Exacto. un poco de práctica. Bueno, entonces para los cálculos, para determinar esta fórmula vamos a necesitar este lema que dice que si tenemos la raíz PQésima de la unidad de la potencia PM, aquí podemos observar que tenemos el mismo factor P en estas dos superíndice y infraíndice. Y entonces esta raíz es igual a calcular la raíz Qésima a la potencia M, como si se tratara de cancelar, ¿no? Aquí los términos iguales. Y bueno, esto es rápido de ver porque cuando lo expresamos en su forma de exponencial, aquí en esta coeficiente vemos que
salen los mismos factores y se pueden cancelar quedando de esta forma. Y bueno, esto ya es inicio de esta raíz QSM. Bueno, entonces ahora sí, pasando a la fórmula de Danielson y Lanczos, nos dice que, si lo entendí bien, es que si podemos calcular los JTs, bueno, los términos del vector que sale de multiplicar la matriz de Fourier de tamaño 2m, o sea, un tamaño par, con un vector igual que es de tamaño par, ¿no? 2m. Y lo podemos calcular o generalizar en términos de la matriz de Fourier de tamaño m, o sea, el tamaño, la mitad del tamaño original, ¿no? De esta forma, bueno, aquí y y z son unos vectores que los vamos a formar. El vector y, cada uno de sus términos se van a conformar tomando los términos con índice pares de este vector x, y el vector z se forman con los términos de índice impar de este vector x, ¿no? Entonces, los primeros m términos de este vector se van a utilizar, bueno, calcular de esta forma, y los siguientes términos de m más 1, m más 2 hasta 2m menos 1 se van a calcular de esta forma, ¿no? Excelente. Para entender un poco mejor los que ven esto la primera vez o los que olvidaron completamente, si x es un vector de longitud 4, suponemos que x es x0, x1, x2 y x3, puede dictar quién sería, bueno, esto es x, hasta x3, quién es y. Y sería x0 0 y x2. y x2, ajá. Tienen razón, es solo x0, x2. Y el vector z. x1 y x3. Ajá. Partimos el vector x en dos partes, pero no en la mitad del vector, sino separamos los componentes con índices pares y los componentes con índices, perdón, es una tontería que escribí, sí es, por supuesto, x3, ¿verdad? Sí. Separamos los componentes con índices pares y las componentes con índices impares. Muy bien. Ok, entonces para empezar a calcular esta fórmula, recordamos cómo se calcula este vector. Su potésimo, bueno, y para un n, como 2n, ¿no? Entonces el jotésimo término de este vector sería la sumatoria de q igual con 0 a 2m menos 1 de esta raíz 2m de la unidad, elevado a esta potencia con el vector, bueno, con el término xq, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nuestro conjunto de índices lo separamos en dos conjuntos, uno donde se encuentran los términos pares y otro donde se encuentran los términos impares. Y vamos a separar esta sumatoria en dos sumatorias. Aquí abajo lo pongo. Uno donde se encuentran los términos con índice par y el otro donde están los términos con índices impares. Y aquí, bueno, pues ya solo son calculitos. Aquí, por ejemplo, ya se encuentran los términos del vector y. Entonces sustituimos. Aquí se encuentran los términos del vector z. Sustituimos. Y en estas raíces utilizamos el lema, ¿no? Como cancelamos estos dos. Bueno, creo que aquí no lo hice.
Aquí abajito, ¿no? Aquí abajo lo hice. Y de este lado usamos los propiedades de potencias. Quedan dos omegas multiplicados. Uno de ellos sale de la sumatoria porque no depende de la variable k. Sería el que multiplica j por 1, ¿no? Y el que queda dentro sería el que multiplica 2jk. Y usamos el lema aquí también. Y obteniendo esta igualdad, ¿no? Es la última igualdad que sacamos. Y ahora para poder utilizar nuestra definición de este vector, necesitamos que nuestro j sea un índice que corra de 0 a m-1, ¿no? Entonces, si eso es así, para los primeros m términos, esta sumatoria se puede ver como el j-º término de este vector. Igualmente esta sumatoria se puede ver como el j-º de este otro vector. Y así obtenemos la fórmula 7, ¿no? Esta es la primera ley. Son los primeros m términos. Y para los siguientes, los restantes términos, los que van de m más 1, así hasta 2m menos 1, vamos a necesitar una transformación de índices. Eso para, bueno, o sea, sustituimos el índice j por m más j. Entonces aquí vamos a tener los m más 1, m más 2, sucesivamente, y nos permite que j ahora corra desde 0 a m menos 1, ¿no? Con eso entonces podemos volver a llamar esta definición de este vector que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sustituimos donde tenemos j, sustituimos por m más j, que serían en estos lados, aquí, y pues ya son cálculos, ¿no? Observamos que este vector, esta raíz enésima es igual a 1, igual esta raíz enésima es igual a 1, y esta raíz 2 enésima, nos da menos 1. Quedando esta igualdad, y como les decía, nuestro j ya corre de 0 a menos 1, podemos reescribirlo en términos de estos vectores. Y solamente, pues ya nada más un comentario, esta fórmula se puede generalizar al caso, bueno, fn por x, con n visto como el producto de P por Q con P y Q números naturales, pero no lo vamos a ver en este curso. Por falta de- Entonces, lo que vimos es el caso particular cuando P vale cuánto. 2. Y uno podría hacer cosas similares. El vector X partir, digamos, algunas componentes que tienen residuo 0 al dividir entre P, otros que tienen residuo 1 al dividir entre P, ¿verdad? Sí. Sería todo similar, solo los coeficientes aquí necesitaría un poco más trabajo para calcularlos, pero de todas maneras es un número, tal vez no saldría menos 1, saldría algo más complicado, pero sería un número fijo, una constante, y esencialmente la fórmula sería similar. Es un buen ejercicio, pueden hacerlo para P igual a 3, para entender mejor las cosas, pero ya no lo vamos a estudiar. Y el caso como más eficiente es cuando partimos en 2. Y entonces, para poder aplicar esta idea de manera recursiva o de manera iterativa, vamos a suponer que nuestro n, el orden de la matriz de Fourier, es una potencia de 2 y utilizaremos esta idea de manera recursiva o iterativa. Excelente. Ok. Entonces, si no hay dudas, dejo de compartir pantalla.
Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Ahora sigue Juanita con el algoritmo que está basado en esta idea, ¿verdad? Sí, señor. Ya comparto. O necesita más tiempo para prepararse. No, sí lo tengo. Oh, excelente. El único problema que tengo ahorita es que cuando quería revisar otra vez mi código, no me quiere correr. O sea, dice que tengo un problema de indentación, pero no lo encuentro. Pero no, o sea, lo del TEC sí está escrito. Ok, nos puede explicar la idea del algoritmo y luego veremos si el código se puede corregir rápidamente. Ok. Entonces, en este caso vamos a ver entonces la transformada rápida de Fourier para cuando el tamaño del vector es una potencia de 2. Entonces decimos que nuestra transformada rápida de Fourier va a ser un algoritmo para el cual es reducir la complejidad de la transformada discreta, la que ya sabemos. Lo que decía el profesor, de O a la n, creo que acá es O a la n cuadrada, otra vez me equivoqué, a O a la n por logaritmo base 2 de n. Entonces, vamos a tomar... Aquí sobre la terminología, quiero que ustedes entiendan la situación transformada de Fourier discreta o transformada de Fourier discreta cíclica, un poco más preciso, o transformada de Fourier finita, es la transformación lineal que va de Cn a Cn, ¿verdad? La transformación lineal que corresponde a la matriz de Fourier. Es la transformada de Fourier del grupo Zn. Esta es la transformada de Fourier finita. O también la llaman transformada de Fourier discreta, es lo mismo. Y la transformada rápida de Fourier, ¿qué es este objeto? Pues tratar de reducir el número de operaciones de la transformada discreta. Pero igual si se usa... Pues quiero que entiendan que la transformada de Fourier finita o discreta cíclica es una transformación lineal, es un objeto puramente matemático. La transformada rápida de Fourier ya no es un objeto matemático. Un algoritmo. Es un algoritmo, exacto. Ya, sí. Okay. Entonces tomamos x igual a nuestro vector de tamaño n y sabemos que su transformada de Fourier discreta, pues la habíamos escrito de esta forma, donde cada componente va a ser esta suma que vemos aquí. Entonces, por la proposición que ya nos demostró Elisa, tenemos que para el caso n igual a 2 a la s, tenemos que tomando k entre 0 y n medios a menos 1, la transformada de los primeros n medios menos un componentes de nuestro vector x va a estar de esta forma y las otras de esta forma, donde habíamos dicho que pues las y serán los índices pares y las z los índices impares. Bueno, no índices, sino las componentes Bueno, con índices. las componentes con índices pares e impares. Entonces, nuestro algoritmo, que bueno, yo ya lo había anotado como FF de radio 2, bueno, también lo había visto así en otro lugar, es tomar este proceso o sea, esta proposición e ir partiendo nuestro problema cada vez a la mitad. Es decir, acá puse un ejemplo, si n es igual a 2, pues sabemos que x es x1, x2. A ver si puedo escribir. O sea, x es igual a x1 y x2. Entonces, por nuestra fórmula... X0, X1, ¿verdad? Ay, sí, cierto. Por nuestra fórmula tomamos y igual al índice par, bueno, sí, y z al índice impar, pero como estamos en el caso n igual a 2, pues estos son complejos. Entonces, realmente la transformada de este vector va a ser la suma y la resta de estos complejos. Aquí hicimos, partimos como que nuestro vector a la mitad y aplicamos nuestra
transformada, por decirlo así. Notemos aquí que no hay ninguna multiplicación. Entonces, formalmente, este primer paso tiene 0 nivel de complejidad. Ok. Ahora, ¿qué pasa si estamos en n igual a 4? Entonces, de nuevo, tomamos x igual a x0, x1, x2 y x3. Y lo que hacemos es tomar y, los coeficientes con índices pares, y z con los índices impares. Y como ya sabemos cómo calcular el caso cuando n vale 2, pues sabemos cuánto vale la transformada de y de z. Entonces, para recuperar nuestro vector x, pues es como devolvernos otra vez usando nuestra fórmula. Y al hacerlo, nos queda este vector que vemos aquí. O sea, hacemos como un dibujito. O sea, lo que hicimos fue 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sí. Y formamos nuevos vectores. Que digamos, este está amarillo, nos sale un vector de 2 de amarillo. Con azul, tomamos formamos azul. Y aquí ya aplicamos nuestras transformadas, el caso fácil, que es solo multiplicar complejos. Entonces, ya sabiendo, lo que hacemos es devolvernos para obtener la respuesta original. Así, iterativamente en el caso pues, donde tengamos más, no sé, o sea, cuando ya digamos n sea igual a 8, lo mismo, o sea, tenemos como 8 casillas, creamos 2 vectores de tamaño 4, luego de esos 2 vectores de tamaño 4, otros 2 vectores de tamaño 2, aplicamos nuestro como que caso base y nos empezamos a devolver. En esto consiste este algoritmo. Entonces, ya teniendo más o menos claro cómo funciona, vamos a ver el costo de nuestro algoritmo. Entonces, denotamos por TNDA el costo de nuestro algoritmo, pero vamos a suponer que los omega sub n a la k ya los tenemos calculados, o sea que los tenemos almacenados en algún lugar y solo los vamos a llamar. O sea, esas multiplicaciones no las vamos a considerar. Excelente. Y cuando estamos considerando el costo, aquí solo vamos a contar las operaciones de multiplicación, ¿verdad? Así es, o sea, mejor la formulita, esta multiplicación. Este numerito ya lo tenemos calculado, pero esta multiplicación entre el omega y el otro, la componente real o compleja que tengamos, esa sí la vamos a contar. Excelente. Bueno, uno podría también contar las adiciones, la operación suma, pero resulta que casi siempre el número de adiciones o restas es comparable con el número de multiplicaciones, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, para cada multiplicación hay como una adición. Bueno, a veces hay un poco más adiciones, pero no mucho. Entonces, si logramos... Si aprendemos a calcular las multiplicaciones, lo demás es similar y podemos ya no pensar mucho. Okay. Así es. Entonces, ya vamos a ver acá nuestro costo. Entonces, vimos por cómo funciona nuestro algoritmo que cada vez como que partimos a la mitad y por cada mitad hacemos 2 multiplicaciones. Atrás me devuelvo. O sea, digamos, acá en el caso 4, partimos y para cada uno tenemos que multiplicar estos omegas a la cierta potencia. Entonces, si yo quiero calcular el costo en el paso enésimo, esto es equivalente a tener 2 veces el paso anterior más n medios. Esto solo es el caso donde n sea mayor o igual a 2. Como bien les dije, cuando n es igual a 2, el costo es 0 porque no estamos multiplicando nada, solo sumamos y restamos 2 complejos. Entonces, este n medios otra vez
corresponde a cuál factor en la fórmula. En la fórmula es multiplicación, es esta, ¿verdad? Ajá, sí, señor. Es esta y esta, ¿verdad? Sí, señor. Ya tengo dudas si es n medios o es n. No, es n medios porque cada vez partimos a la mitad. Bueno, uno puede calcular todo este vector, ¿verdad? Calcularlo una vez. Y luego puro sumar y restar. Yo creo que Sí, podemos sí, sí. pensar así, ¿verdad? Así es. O sea, justo ahorita vamos a ver cómo tengo escrito el algoritmo y efectivamente primero calculamos la multiplicación del vector z con un vector largo de los w sub k y luego sí ya sumamos. Y esa es la que prácticamente estamos descontando. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar acá n por la potencia 2 a la m y volvemos a aplicar nuestra fórmula. Así sucesivamente, bueno, iterativamente. Y vamos a llegar a este término que vemos aquí. Pero, de nuevo, el costo de hacer el paso cuando n vale 2 es 0. Entonces nos queda este término que vemos aquí. El cual lo podemos escribir como un medio de n por logaritmo base 2 de n menos 1 sobre n. Acá nos estoy un poco distinto a lo que supuestamente nos tenía que dar, pero al final, o sea, se redujo, pues. Salió un poco más barato que esperábamos. En vez de n, el logaritmo de n es un poco menos, pero casi lo mismo, ¿verdad? Sí, exacto. Es decir, ¿cómo podríamos escribirlo? Como n menos 1, ¿verdad? Multiplicado por logaritmo base 2 de n. Yo creo que mejor escribirlo así. N medios por el logaritmo en base 2 de n medios, ¿verdad? N medios y aquí n medios también. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces vamos a ver ahora nuestro programa. Sí, se ven las terminales, ¿verdad? No, estamos No, usando el PDF. Ya, ahora sí. Muy bien. Ok, entonces de la terminal izquierda. Acá, esta es nuestra transformada rápida, esta función que vemos aquí. Entonces lo que hacemos es, le ingresamos un vector, le calculamos su longitud. Obviamente este vector debe cumplir que su longitud debe ser una potencia de 2. Entonces este m está bien definido. Hacemos el caso fácil, que era cuando n es igual a 2, es decir, cuando m es igual a 1. Calculamos acá los dos complejos, o bueno, las dos entradas, y el primer vector. Ahora, en otro caso, acá yo los calculé, pero, o sea, formalmente los podríamos tener guardados en algún lugar. Entonces acá tengo mi omega. Parto los vectores en y y z, que en este caso yo los llamé g y h. Este es el de índices pares, este índices impares. Entonces llamo a G mayúscula como la Entonces, lo siento para los que todavía no están acostumbrados o olvidaron la sintaxis. Esta notación tiene como tres argumentos. V, ¿verdad? Y aquí, como podríamos decir que es como I, J, K, donde, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tienen I, J y K? Perdón, no son comas, son dos puntos. ¿Qué sentido tienen estos tres números? El I es donde el índice donde uno inicia, el J es donde uno acaba y el K es como los pasos que uno va a dar. Entonces, digamos, si K es 1,
pues solo estamos avanzando normalmente, o sea, 0, 1, 2. En este caso yo puse 2, entonces voy a ir índices pares. Entonces, 0, 2, 4. Excelente. Y J está omitida. ¿Qué significa esto si J está omitida? Pues que es hasta el final. Igual si está omitida es desde el inicio. Excelente. Igual en el otro, pues yo decido empezar en 1, porque si nos paramos en el coeficiente 1 y me voy de pares en pares, si me voy saltando de a 2 saltos, eso es lo que quiere decir, estoy recorriendo solo los impares. Entonces, por eso tenemos estos dos vectores. Aplico la transformada rápida a nuestro vector G pequeña y llamo un H auxiliar como la transformada rápida del vector H, pero, bueno, ya. Y a este que ya le apliqué su transformada, le multiplico los vectores, los Ws, pero los omegas. Ya obteniendo los omegas, usamos nuestra fórmula. Esta es como la fórmula para poder pegar, por decirlo así, para podernos devolver. Entonces acá lo que estamos haciendo es como que devolviéndonos, pues, por decirlo así. Entonces este sería el algoritmo. ¿Dudas? Bueno, quiero criticar un poco. Tal vez estas penúltimas líneas se pueden escribir de manera más eficiente. Por ejemplo, un paso auxiliar. Podríamos formar el vector de las potencias de W. Sí. Bueno, primero propongo escribirlo En otro lado, en la otra carpeta. W powers, algo así. Sí, como, o sea, podría poner aquí W mayúscula como de W. Pero, bueno, este comando power es como elevar una matriz a otra matriz, pero en el caso mi W pequeña es un número. O sea, no lo he probado, pero sí va a funcionar si le pongo el número y el vector. O tal vez podemos probarlo antes en la terminal para Ajá. estar más seguros. A ver, si pone, por ejemplo, power, from. Sí. Ok, entonces, no sé. Bueno, si ponemos solamente 5, el segundo argumento, una lista de 2 números, a ver si va a funcionar así o no. Sí, pareciera. Wow. Yo no esperaba tanto. A ver, y si en vez de 5 ponemos... ¿Qué tal? A ver si lo... Exacto, la potencia imaginaria. De 4. Bueno, este arrange es lo mismo que juntos con Abdiel lo escribimos como arreglo de range, ¿verdad? Y ya hay un comando que lo hace de una vez. Entonces, arrange es lo mismo que array de range. Ok. Y No entiendo qué es I. Es que no sé por qué a veces... 1i. Creo que J No, no... J. Sí, J es la I. Bueno, eso lo vi del programa anterior. Entonces hay que escribir 1J. Es 1J. Es la notación. ¿Sí? Ujú. Sí funcionó. Y es que en J solito creo que es en Sage nada más. Acá en un país 1J. Ya, entonces está chévere. Bueno, J1 podría usar como su propia variable, ¿verdad? Y darle un sentido especial, es peligroso. Pues cuando ya tiene este W, puede calcular H solamente como el producto de H auxiliar por W nada más, ¿verdad? Ya no necesita el signo. Cierto, sino que es que tengo un append y es por algo, pero no me acuerdo. Un segundito.
Esta idea era mala, lo siento, porque Append cada vez cambia la longitud del ciclo, Sí. de la lista, y las listas en Python realmente se guardan como algo intermedio entre arreglos y listas, y agregar a la lista algo no es operación muy rápida, no siempre es muy rápida. Oh, ok. Ah, ya. No. Es que Entonces, la idea es que Python no es ni un lenguaje como C con arreglos verdaderos, ni un lenguaje como Haskell con listas puras. Es algo intermedio ujú. y hereda como las cosas buenas, tanto las cosas malas de ambos caminos. Entonces aquí, en vez de trabajar con arreglos de Python, es mejor Ah, ya. trabajar con arreglos de Numerical Python, que son arreglos simples, eficientes, Sí. y evitar los ciclos. Ya, claro, no, acá estoy rellenando, ¿no? Ya no tiene que rellenar, ya es Ajá. un comando simple de multiplicación, ¿verdad? Sí, así es. Entonces es H igual a H por W. Sí. Y ya solo pegamos. Bueno, Auxiliar. H no va a auxiliar. Ajá. Ah, oh. Sí, es muy cierto. Me falta aquí poner. Bien, y el comando cuando a H le asigna el vacío, creo que nunca se usa. No, sí, exacto. Sí. El lío es que me botaba un error aquí al intentarlo compilar. Entonces aquí. Y dice pues, que tengo un problema como de indentación, pero pues lo estuve checando antes de la clase y no entiendo cuál. A ver, la Y como- línea 9, donde... Aquí es esta función, pero incluso la comenté y bota el mismo error a la siguiente función. No, es que el problema está aquí. Esta función no está completamente escrita. Tiene aquí un Ah, ciclo oh, que... sí, no me había fijado. Posiblemente estaba haciendo algo antes. Vamos a comentar esto. Oh, ok, bien. Entonces, acá creo que no tengo mi test. Ok, entonces le pido hacer una función de prueba para la siguiente clase. Sí, Sí. pero parece que el algoritmo Ah, ya está perfecto. no, creo que Ya, no está el ya test, tiene dos funciones, ¿verdad? Una... pero tengo la transformada normal, o sea, no la rápida. Entonces podríamos comparar, no con la que ya tiene por defecto Python, sino nuestra matriz de los omegas, la que acaba de escribir. Excelente. A ver, entonces generamos un vector V Así, aleatorio. eh, de 4 o 8. ¿Cómo será? Aquí tenemos algo incómodo. Casi no se ve la última línea en Ah, Zoom. Podría reducir este ok. terminal, Oh. reducir un poco la ventana. Oh, excelente. Gracias. Ok, entonces V igual a 4. Y vamos a poner entonces, no sé, T1 igual a nuestra transformada con la matriz usual. Y T2 con nuestro algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Y ahora vamos a calcular la norma. No me acuerdo bien cómo era el comando. Creo que linalc sin E.
norm, ¿verdad? Y efectivamente, o sea, nos da algo muy pequeñito. Excelente, excelente. Bueno, sería bien hacer comprobaciones un poco más grandes para n miles. Sí, ¿verdad? Y también podría medir Vale. el tiempo ya Sí. poniendo n muy grande, n hasta millones, y ver cómo crece el tiempo. Sería interesante ver. Sí. Ok, entonces hago la función para el test. Ujú. Pero bueno, Y vimos que también, funciona. a ver si T3 definimos como FFT, la transformada rápida incluida en la librería, creo que con minúsculas. Ah, creo que Las minúsculas. T3 Ah, definimos. ¿cómo? T3. Ah, en minúsculo, ya entendí, perdón. Qué raro. Creo que FFT ya es como submódulo de numerical Python. Entonces, a ver si en FFT.FFT tal vez va a funcionar así. Sí, ya es un submódulo de numerical Python. Qué curioso. Y calculé la norma, ¿verdad? Por favor. Cambio. Dio aún más chiquito. Excelente, excelente. Entonces, ellos podrían usar otra normalización, pero no, se usa la misma versión no normalizada de la transformada de Fourier, entonces nos da el mismo resultado. Excelente. Okay. Si no hay más dudas. Pues felicidades. Acabamos de ver uno de los, seguramente uno de los 10 algoritmos más importantes de la humanidad, o tal vez uno de los, tal vez hasta de los 5 más importantes. Bueno, de los algoritmos no triviales. La multiplicación de números, como hacemos en la primaria, también es importante, pero es un algoritmo, digamos, trivial, ¿sí? Que uno estudia en la primaria. Y de los algoritmos no tan triviales, este es seguramente uno de los más 10 importantes o 5. Pueden ver artículos en revistas de programación, hay artículos como 10 algoritmos más importantes en toda la historia de programación y bueno, esto depende de los gustos de autores, pero esta transformada rápida de Fourier seguramente será uno de los 10. Dicen que el algoritmo fue inventado por Carl Gauss en el inicio del siglo XIX, pero desgraciadamente Gauss no lo programó en ningún lenguaje de programación, ¿verdad? En sus tiempos todavía no hubo lenguajes de programación tan claros y por eso no se considera como autor de este algoritmo y lo redescubrieron a la mitad del siglo XX, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los inventores del algoritmo? Podemos buscar en Wikipedia o en algún otro lugar. Cooley y Tukey, ¿sí? Fue reinventado y lo más importante, popularizado por estos matemáticos que trabajaban, creo que en métodos numéricos y
escribieron ya una versión clara de este algoritmo en Fortran o en algún otro lenguaje. Bien. Vamos a ver aplicaciones de la transformada finita de Fourier y de este algoritmo de la transformada rápida de Fourier para multiplicar rápidamente los polinomios y para multiplicar rápidamente una matriz circulante por un vector para calcular la convolución finita. Y con esto luego veremos otra aplicación un poco más complicada, como multiplicar rápidamente una matriz de Toeplitz por un vector. También se usa este algoritmo para multiplicar rápidamente números enteros muy grandes. Cuando se utilizan muchos dígitos, o sea, números enteros que ocupan miles de dígitos binarios o millones de dígitos, para multiplicarlos rápidamente se puede usar la transformada de Fourier. Porque los números enteros, cuando los multiplicamos, se tratan casi como polinomios. Es casi lo mismo que multiplicar polinomios, solamente sale un pequeño problema de acarreo, o como se dice, cuando pasamos el dígito a la siguiente posición. Entonces, esto podría ser una tarea adicional, como multiplicar de manera rápida números enteros por medio de la transformada de Fourier, pero creo que ya es algo muy especial y mejor nos vamos a dedicar a cosas, o sea, más cercanas a análisis. Pues parece que tenemos todavía una media hora. El siguiente tema posible podría ser el espacio Cn, las tuplas, n tuplas de números complejos con operaciones por componentes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Tiene usted ganas de exponerlo o prefiere hacerlo en la siguiente clase? Pues sí, nada más preparé hasta la parte de divisores de cero. Ya la generación del álgebra, esa parte no la trabajé, no sé si la vamos a checar. Excelente, excelente. Entonces lo que pudo preparar, adelante. Ok. ¿Sí me pueden escuchar por aquí? Sí. Gracias. Ahí está el documento en pantalla. Bien, ahora nos toca ver entonces la parte de álgebra CN, que aquí tengo una duda gramatical, porque a veces le llamamos el álgebra, pero también a veces la álgebra, no sé si es correcto, ¿cuál de las dos es la más adecuada o la correcta? El profesor Maximenko la llama la álgebra, me parece adecuado. No, yo no sé, pero creo que debe ser el álgebra, ¿verdad? No sé si tengo mis dudas. Cuando vi que usted ponía la álgebra, y sí lo había visto en otros libros, como que me hizo más sentido que el álgebra. No. Bueno, es convenio para que suene mejor. Pues, el álgebra es una hermana del águila y del agua. Muy bien. Ok. Entonces, Bueno. álgebra es una palabra femenina, entonces álgebra conmutativa, pero escribimos el álgebra para, se supone que suene mejor. Ok, bueno, pues entonces me surgió apenas la duda en la mañana. Voy a investigarlo también para compartir esa información. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, recordamos el conjunto CN, es el conjunto de los números complejos cruzado cartesianamente consigo mismo n veces. Y también vamos a considerar la adición y la multiplicación por escalares definidos componente a componente, justo como se encuentra en esta parte. ¿No? Si A y B son números complejos de n, en n dimensiones con n componentes, vamos a denotar la suma de esta manera, AJ más BJ, teniendo aquí en cuenta
cómo se va moviendo el índice desde 1 hasta n. De la misma manera, el producto por un escalar, el escalar por supuesto también es complejo, lambda por A, recordando que A sería un vector de Cn, entonces también sería lambda A sub J desde J igual a 1 hasta n. Excelente. Por Bueno, supuesto, sí. una pequeña como observación, un detalle. Cuando vamos a aplicarlo a la transformada de Fourier, estas cosas a matrices circulantes, será para nosotros más cómodo empezar los índices desde 0, j de 0 a n menos 1. Pero, por supuesto, es cosa de convenios que se cambia fácilmente. Entonces, no importa. Okay. Sí, entonces exactamente nuestra serie de componentes y lo vamos a programar o vamos a emplearlo con la transformada de Fourier desde 0 hasta n-1. Muy bien. Por supuesto, hemos trabajado anteriormente en curso de álgebra lineal. Vemos que este es un espacio vectorial Cn, es un espacio vectorial, por supuesto, complejo. Y aquí recordamos el vector 0, cómo sería la notación que vamos a utilizar. Vamos a poner 0 sub n, que va a indicar justamente el vector 0 de n entradas nulas. Ahí está otra vez nuestro índice moviéndose desde 1 hasta n. Pero bueno, además de que tenemos el espacio vectorial complejo con la suma de vectores y el producto de un escalar por un vector, ahora vamos a considerar también la multiplicación de dos vectores en Cn a través de sus componentes. Entonces aquí tenemos la definición. Vamos a denotar por esta expresión que está aquí, que no sé cómo llamarla, círculo, una bolita, cualquier símbolo que represente una operación distinta al producto que a veces usamos. Por notación puede ser cualquier símbolo. Entonces este símbolo va a ser, por supuesto, una operación binaria en Cn, cerrada en Cn, y está definida de la siguiente manera. Si A y B son vectores en Cn, entonces vamos a llamarle el producto por componentes. Va a estar definido precisamente como el producto de cada una de las componentes, AJ, BJ, para todos los J desde 1 hasta n. En otras palabras, esta definición significa que este producto de componentes AB es un elemento de Cn, y su jésima componente es exactamente AJBJ. Aquí tenemos un caso particular para ilustrarlo mejor. Si n es igual con 3, entonces simplemente podríamos poner este vector columna con los términos A1, B1, A2, B2, A3, B3. Así como denotamos al vector 0 de Cn, vamos a denotar al vector 1 de Cn como 1 sub índice n, que va a ser exactamente el vector cuyas todas las entradas sean 1, desde j igual a 1 hasta n. Entonces, pues el vector 1 de Cn lo podemos también expresar de esta manera, 1n, pero siempre este índice nos indica la jésima entrada, ¿verdad? Y entonces vale 1 para todos los j, de 1 hasta n. Con esta notación y recordando esto que hemos platicado, vamos a establecer una proposición que nos dice algunas propiedades que tiene esta operación. La operación es distributiva respecto a la izquierda de la izquierda y derecha respecto a la suma por componentes. Es homogénea, ¿de acuerdo? También respecto a cada uno de los argumentos. Me parece que en la siguiente página, aquí está un poquito feo porque está partido el PDF, pero aquí está la segunda parte también, que es homogénea respecto a las componentes, pero respecto a cada uno de los argumentos, y también va a ser asociativa y conmutativa. Ahorita lo vamos a mostrar, y también que el elemento, el vector 1 sub n, funciona como elemento neutro para la operación por componentes, de multiplicación por componentes. En otras palabras, para todos los vectores A, B, C de Cn y cualquier escalar complejo se cumplen estas tres identidades y estas cinco que están por acá, que es precisamente la parte de la identidad bajo la operación de multiplicación por componentes y, como estábamos comentando, la asociatividad y la conmutatividad.
Vamos a probar la primera propiedad. La primera propiedad es la distributiva por la izquierda y las demás pues se demuestran muy sencillos, se van a dejar como ejercicio. A ver, nada más. Yo creo que voy a anotar aquí arriba la propiedad. A operado, qué feo, con B más C es igual a A operado con B. Bueno, sería la multiplicación por componentes más B, C, no, sería más A por C, ¿no? A por C. Nada más reviso que sí esté bien escrito. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos aquí esta cadena de igualdades, aquí abajito. No sé, creo que lo moví, perdón, ahí está. En esta parte. Y entonces en cada una de las igualdades estamos poniendo los pasos que estamos haciendo y en qué nos estamos justificando. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho aquí estaba escrito. ¿Qué me pasó? Bueno. Ok, primero vamos a tomar a producto por componentes por B más C. Pero lo vamos a tomar desde la jésima componente. El paso 1 no es otra cosa sino la definición de la operación. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que vamos a hacer de aquí para acá, al aplicar la definición, es que precisamente B más C ya va a ser, lo vamos a tomar la jésima componente de la suma de B con C. Y entonces, en el siguiente paso, de aquí para acá, lo que estamos aplicando, pues es la definición de suma de los vectores de Cn, para que entonces ahora sí estamos hablando de cada uno de los sumandos como la jésima componente. De tal suerte que en el siguiente paso aplicamos la distributividad de números complejos para poder hacer el producto AJBJ más AJCJ, y en el siguiente paso volvemos a tomar la definición de la operación para reescribirlo como la suma de estos dos sumandos, cada uno de ellos sería el producto por componentes. Por supuesto, estamos hablando todavía a nivel de la jésima componente, y entonces en el último paso ya lo agrupamos todo como la suma, ¿verdad?, del producto de componentes, y lo indicamos de esta manera. Bueno, creo que esta parte es muy sencilla, nada más jugar con la definición y tener cuidado de manejar bien el índice para saber cuando estamos hablando de la jésima componente, que se está haciendo así todo el tiempo, bajo la notación que platicamos, y las demás propiedades pues son muy similares y las dejamos como un ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Excelente. En esta cadena de igualdades hay un pequeño error muy fácil de corregir. ¿Quién lo detecta? Oh. Excelente. Gracias. Ahorita en el PDF, cuando acabe la clase lo corrijo. Gracias. Muy bien. Y bueno, pues ya viendo cómo se comporta esta operación de multiplicación por componentes, entonces ahora vamos a dar la definición de álgebra compleja. Entonces aquí decimos que una álgebra compleja va a ser el espacio vectorial complejo, que vamos a denotar por A caligráfica, dotado de la operación que acabamos de definir y acabamos de trabajar, que es la multiplicación pues por componentes, tanto por la izquierda como por la derecha, y que es homogénea y también es distributiva. Esto está basado, bueno, se justifica en la proposición que acabamos de comentar. Esta álgebra A caligráfica la vamos a llamar asociativa, por supuesto si esta operación también es asociativa. Se va a llamar álgebra conmutativa si nuestra operación multiplicación por componentes también es conmutativa. Y por supuesto vamos a tener aquí un error ortográfico, aquí dice bajo, un elemento neutro bajo la multiplicación en A, se llama identidad de A. Pues va a ser exactamente, en el caso de Cn, el 1 sub n que habíamos visto un poquito más atrás, ¿no? Bueno, es fácil ver que una álgebra compleja tiene identidad. Bueno, que si una álgebra compleja tiene una identidad, entonces esta identidad es única, la clásica
situación que tenemos de la unicidad de los elementos idénticos. También la proposición 16.2, que es la anterior, demuestra o termina la prueba de que Cn es una álgebra compleja, tanto asociativa como conmutativa, y este sería su elemento de identidad para la multiplicación por componentes. En el caso particular de que n valga 1, pues esta C es el espacio vectorial complejo, también lo manejamos a nivel de campo. Bueno, ahora viene la parte... Todo perfecto. Solo quiero hacer un comentario. Esta álgebra Cn es como el caso más simple posible de álgebras de Banach, de álgebras C estrella, álgebras de von Neumann. Para la gente que trabaja en la teoría de operadores, digamos, este ejemplo Cn es el más simple, pero por su simplicidad es súper importante. Y entender objetos más complicados a veces significa, ¿qué significa entender objetos complicados? Reducirlos a objetos más simples, ¿verdad? Y para entender álgebras más complicadas, uno intenta de convertirlos o reducir las álgebras más complicadas a la álgebra Cn o a sus generalizaciones simples. Entonces, a pesar de su simplicidad, pues esta álgebra hace un papel crucial en la teoría de operadores. Muy bien. Ok. Entonces, como caso particular, estábamos comentando el caso del campo de los complejos, que de manera muy natural se inserta, el nombre correcto es el encaje canónico de este campo en Cn. Para estudiarlo, vamos a definir una función E, que vaya precisamente del campo de los complejos al álgebra Cn, mediante esto que está aquí. Para cualquier número complejo alfa, E de alfa, va a ser exactamente alfa por el vector 1 sub n. Recordemos que 1 sub n es el vector identidad, donde todas las componentes son el 1. Esta construcción se puede generalizar a cualquier álgebra compleja. Nosotros, como lo acaba de comentar el profesor, estamos trabajando con Cn para entender bien sus propiedades. Y aquí nos comenta que si A caligráfica es una álgebra compleja cualquiera con identidad, que así se va a denotar, 1A, o sea, en nuestra álgebra compleja Cn lo vamos a denotar 1 sub n, pero en una álgebra compleja arbitraria A caligráfica se va a llamar 1 sub A. Entonces la función que estamos definiendo el encaje del campo al álgebra se define pues de esta manera, ¿no? Es nada más la notación, alfa por la identidad que existe en el álgebra. Excelente. Entonces, Si trabajamos con una álgebra A caligráfica general, entonces este encaje de dónde a dónde va. Bueno, en esta pequeña generalización, si consideramos... Desea. Ajá, exacto. Muy bien. Ok. Y bueno, pues vamos a ver qué propiedades o para qué nos sirve hacer este encaje. Sobre todo las propiedades que tiene y para ir trabajando con esto. Vamos a hacerlo en particular de C a Cn. Entonces tenemos que esta función E es un monomorfismo de álgebras complejas, lo cual quiere decir que esta función tiene que ser inyectiva, tiene que ser aditiva, tiene que ser multiplicativa y tiene que ser también homogénea. Además de que esta función convierte al campo en la identidad del álgebra Cn. Bueno, la verdad, esta parte a mí no me queda muy claro, soy honesto, no entiendo muy bien a qué se refiere que la identidad del campo... no, perdón, me equivoqué. Si la identidad del campo en este caso es el 1, ¿no? Y es la misma identidad del álgebra Cn. Perdón, aquí yo solito me confundo. Ok. Bueno, esta demostración la propongo como un ejercicio, pero si el profesor está de acuerdo, a lo mejor la puedo preparar para la próxima. Yo creo que dejamos como un ejercicio, es fácil. ¿Sí? Tengo una duda de español.
Ustedes ya tienen mucha experiencia y ya saben bien la terminología. En vez de decir encaje, cuando hablamos de un monomorfismo de objetos algebraicos, ¿hay otras palabras en español? En vez de encaje, ¿qué se podría decir? ¿O es adecuada la palabra? Podría ser la inyección, Inclusión. inclusión. Inclusión también, ¿verdad? Creo que en algunos libros lo llaman impedimento, algo así, pero suena Bueno, mejor. embedding es en inglés, ¿verdad? Y Sí. en español. Sí, no. Bueno, como un ejercicio bibliográfico, si encuentran buenos libros de español, así escritos por autores experimentados. Crustar. Pero también es como encaje, ¿no? Incrustar. Wow. Bueno, sería interesante ver qué palabras utilizan los autores en español, los que sienten bien el idioma. Bueno, ustedes también sienten bien. Piensen cuál es la palabra como más bonita para esto. Me acuerdo que el libro de Courant, cuando habla del teorema de los intervalos anidados, dice los intervalos encajados, pero como que no sonaría bien el encaje, la anidación canónica. Ya tal vez. No sé. Bueno, les pido pensar qué palabra les gustaría. Yo todavía no siento español tan bien. Suena bonito encaje, ¿no? Incrustación también, pero encaje como que es más simple también, más adecuado, creo yo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bien. Bueno, entonces esta demostración queda como ejercicio. Uh-huh. Y ahora vamos a considerar lo siguiente. E sub P va a denotar el vector básico cuya pésima componente es 1 y las demás son 0. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tengo el E1, estaremos hablando del vector 1, 0, 0, etc. ¿No? Exactamente como luego lo trabajábamos para la base canónica de Rn. Uh-huh. Y nada más aquí la notación que estamos poniendo está dado por delta P sub K desde K igual con 1 hasta N. Uh-huh. Con esta notación vamos a ir escribiendo que el vector 1n se puede escribir como la suma desde P igual con 1 hasta N de los E sub P. Bueno, ya que estamos aprovechando la parte también del español, yo tenía una duda hace tiempo sobre el operador sumatorio, porque yo muchas veces decía sumatoria en muchos libros, profesores también los he escuchado, pero un compañero que es maestro en ciencias de matemáticas me comentó que no existe la palabra sumatoria y lo buscamos en la Real Academia de la Lengua y no. Él aconseja decir sumatorio o simplemente suma. Pero bueno, no sé si ustedes tienen información también al respecto. Pues decimos suma, ¿no? Desde 1 a N. Bueno, en mi opinión subjetiva, la palabra suma es suficiente. Suma ya es buena palabra, pero no sé si quieren usar alguna otra, puede ser. No sé. Bien, sí, entonces yo también trato de usar suma para no meterme en problemas. Ok, entonces aquí En ruso hay dos palabras, pues suma, la robamos directamente de latín o de griego, de latín, ¿verdad? Y hay una palabra como proceso de sumar. Bueno, en ruso, igual que creo que en alemán, en inglés, casi para cada acción, para cada verbo, tenemos proceso. O sea, cocinar, el proceso de cocinar. O sea, ¿cómo se dice? Gastronomía o culinaria o cocinaría. Y así para cada proceso tenemos, para cada verbo tenemos una palabra que significa este proceso. En español ustedes evitan estas palabras, les gusta hablar con verbos y es creo que manera más sana, pero en otros lenguajes se distingue mucho. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Multiplicar pues es el verbo, ¿sí?
El proceso de multiplicar se llama multiplicación, o la operación binaria que corresponde a este proceso es la multiplicación. El producto es el resultado al aplicar la operación multiplicar, aplicar a dos números, a dos objetos, lo que sale es el producto. Es decir, en la fórmula C es igual a A por B, este por es la operación multiplicación y C es el producto. También la operación de sumar merece llamarse adición, no confundir con adicción, y el resultado puede llamarse suma. ¿Sí? Y cuando dicen sumatoria, no sé, tal vez es aceptable, o sumatorio. En ruso tenemos una palabra que se podría decir como sumación, algo así, como el proceso de sumar. Pero cuando hablamos de sumas de este tipo, solo decimos suma, no tenemos otra palabra. Pero si les parece conveniente usar alguna palabra más complicada, tal vez es aceptable, no sé. También como el productorio, el operador productorio, productoria, no sé. Creo que sí es más simple decir la suma o el producto. Bueno, también, lo siento, ya estamos desviándonos, pero me parece muy raro cuando ustedes dicen hacer la suma 3 más 5. Me parece que sumar 3 con 5 ya es suficiente. Pero, bueno. Bueno, hablando de lo mismo, la integral es como análogo de suma, ¿verdad? Es una expresión. No es una ecuación, es una expresión. Entonces, para mí, sonaría bien calcular una integral o simplificar una integral, pero nunca resolver una integral, porque uno puede resolver una ecuación o un problema, pero con una expresión, cuando tienen una expresión 5 por 7, pues no vamos a resolver 5 por 7, ¿verdad? Vamos a simplificar o calcular, no sé. Bueno, estos son mis caprichos de idioma. Okay. Muy bien. Excelente, profesor. Bueno, entonces para continuar con esto, entonces nada más aquí podemos ejemplificarlo por si acaso. Yo, por ejemplo, si lo necesito porque pues me pierdo con la notación, con tanto índice, entonces pues no pasa nada, ¿no? Y entonces cada uno de estos pues es precisamente, pues son estos vectores, ¿no? De manera que al sumar todos ellos nos dan el 1. Y entonces el encaje evaluado en cualquier complejo de alfa sería la suma de este producto, de alfa multiplicado por la pésima proyección. No es la pésima, es la pésima proyección, pero la pésima componente del vector 1. Por supuesto, si n es mayor que 1, entonces la función e ya no es suprayectiva. Ya los complejos no, el campo de los complejos no cubre a Cn para el mayor que 1. Como por ejemplo, aquí está, ¿no? E1 no pertenece a la imagen E1. A ver, no sé si aquí me equivoqué. E1 no pertenece a la imagen de E. Excelente, sí, es correcto. ¿Cuáles vectores pertenecen a la imagen de E? Hay una descripción muy simple. Cuando un vector pertenece a la imagen de E. Cuando todas sus entradas son iguales. Exacto. Eso es cierto. Muy bien. Pues hasta aquí terminaremos la parte del encaje. Faltaría ver elementos invertibles. Yo creo que si gustan la próxima, porque ya son las 3, o si quieren lo vemos. Sí, continuamos en la siguiente clase. Bueno, un ejercicio para los que todavía no lo notaban antes, seguramente Jesús ya lo sabe y tal vez va a explicar después, pero un ejercicio, este vector EP, vector básico, bueno, estamos muy acostumbrados a estos vectores, pero los tratamos como base del espacio Cn, cuando las únicas operaciones son
sumar vectores, multiplicar por escalares o a veces trabajar con el producto interno. Y aquí tenemos otra operación, multiplicar vectores entre sí, cuando el resultado es otro vector. Y surge una pregunta natural, ¿quién es, por ejemplo, EAP multiplicado por el mismo EAP? De manera más aburrida podríamos escribir la operación con el símbolo especial entre ellos, este puntito con circulito. Ah, sí, sí. Pero si porque quieren la pueden operación omitirlo. Esto ya depende de sus gustos. O EAP multiplicar por EQ. EAP multiplicar por componentes por EQ. Es un ejercicio Q, digamos, hermano de P. P por Q. Lo siento. Pero, bueno, el resultado es simple, pero los que no hacían antes, les sugiero hacer este ejercicio. Muchas gracias, Jesús. Excelente exposición. Al contrario, gracias a ustedes. Pues gracias a todos, se prepararon muy bien. Con esto avanzamos mucho en esta unidad del curso y creo que nos falta una o dos clases. No, creo que 2 clases nos faltan de esta unidad. Excelente, pues deseo buena tarde a todos y si tienen algunas dudas yo me quedo aquí.